Buenas tardes, pueblo de Dios, amigos en general, todos los que están conectados en Facebook. Tengan unas buenas tardes y que Dios les haya bendecido esta semana. Y esperamos seguir transmitiendo en vivo y glorificando el nombre de Jesús, que es el propósito más importante de nuestras vidas. Y aprendiendo cada día más de su santa palabra en el nombre de Jesús, pues quiero darle las gracias por los que han estado orando por mi hijo. Como les he dicho, nunca me voy a cansar de darle las gracias y decirles que él ya entró en una fase de terapia, de recuperación. Gracias a Dios, pues Dios tuvo misericordia de que se va a recuperar primero Dios, no sé en cuánto tiempo. Pero lo bueno es que Dios le permitió estar vivo. Es lo más importante de todo esto. Y también quería hablar con el pueblo de Dios más que todo. Aquellos hombres y mujeres que ya pasaron por el proceso del COVID-19 y que Dios en su misericordia ya los salvó de esta enfermedad, ya están bien. No nos olvidemos, hermanos, de los posibles contagiados que van a estar graves. A ti Dios te ha bendecido con haberte dejado vivir. Esa es una misericordia grande que Dios ha tenido contigo. Pero quiero decirte y exhortar al pueblo de Dios y en general todos los que ya salieron del COVID, que tengan misericordia de las personas que van a entrar en este proceso. ¿De qué forma tú puedes tener misericordia? Yo estoy viendo que hay declarado como unos 300, 400 fallecidos, pero hay rehabilitados o gente que ya pasó el peligro y que ya está bien, no 1000 ni 2000, hay muchos. Yo quiero insistir en esta palabra. Quiero que en el nombre de Jesús la recibas y seas agradecido con Dios. Que te presentes a los centros a donar tus plasmas para que tú puedas ser un ángel para aquellos que están necesitando estos plasmas. Te vas a sentir bien orgulloso de haber hecho algo por la humanidad. Por aquellos que van a estar graves, es mejor llevarles unos plasmas que llevarle comida a su familia. Yo quiero que hagas conciencia, esto es de conciencia, hermano, que vayas, te presentes a los centros, a los hospitales donde tienes que ir y donar tus plasmas para que en nuestro país ya no hayan tantas muertes. Yo sé y tengo entendido, no soy médico, pero tengo entendido que la mejor forma de salvar vidas es con los plasmas que tú tienes. Ve por favor en el nombre de Jesús. Vas a recibir bendición extraordinaria por haber donado tus plasmas a aquellas personas, a aquellos ancianos que se están muriendo. Tú no sabes que los plasmas que vas a donar hoy posiblemente le puedan servir a un amigo tuyo, a un familiar tuyo, a un vecino tuyo. Volquémonos a los hospitales a donar los plasmas, por favor, en el nombre de Jesús. Esto es para la iglesia primeramente y para aquellos que no son cristianos. Pero Dios los tiene vivos por un plan que tiene Dios para ellos. Esto es como un consejo aparte de la palabra. Lo más importante es la palabra, pero tú puedes convertirte en un ángel de vida. En el nombre de Jesús, atiende este llamado, por favor. Vamos a comenzar con la palabra de Dios. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 4:3. ¿Cuántas veces te has preguntado cuál es la voluntad de Dios? Porque lo vas a escuchar mucho. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace mi voluntad. Y he oído cuestiones, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y ahora vamos a hablar de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En el libro de Tesalonicenses, capítulo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación.
O sea, que si estás tomando, si tenés un amante, si estás robando, hay una lista de pecados. Si estás en los deseos de la carne, ahí hay una lista mucho más grande. Esa, quiero decirte, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Los deseos del Espíritu, los frutos del Espíritu, perdón. Esa es la voluntad de Dios. Esa exactamente. Y queremos tratar de entender la voluntad de Dios. El Tesalonicenses dice, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oh my God. Dar gracias en todo. En todo. Bueno o mal. Hay que darle gracias a Dios. Pero vamos a explicar un poquito cuándo es que tú estás con esa protección tan preciosa. En el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, oh Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en verdad bajo esa sombra. ¿Estamos ahí? Estamos con esa protección del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente, morará, estará. Y yo diré, esperanza mía, castillo mío, Dios, en quien confiaré. Cuando tú estás bajo esa sombra, bajo esa protección, tú puedes estar confiado. ¿Qué es estar confiado? Confiado es que ves las cosas que no son difíciles de soportarlas, pero estás confiado que al final de todo el proceso que haya pasado, vas a tener la victoria porque Él te la va a entregar. Amén. Él te va a entregar esa victoria porque estás confiado, estás esperando. Hermano, en el Salmo 1, capítulo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Dice la Biblia que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, pero de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero el que está plantado en las corrientes, que su raíz todavía llega y agarra la humedad. No sé si has pasado por ríos donde los únicos árboles que están son cerca de los ríos. Bueno, eso era antes. Hoy, desgraciadamente, los ríos los tienen bien pelones. No hay sombra abajo de los árboles. Pero en aquellos ríos donde no hay mucha gente transitando, ustedes van a ver a la orilla del río muchos árboles, mucha sombra. El clima es diferente porque su raíz está en la humedad y su hoja no cae. Dios mío, si usted se fija aquí en las ciudades, en los pueblos, llega el tiempo que la hoja de los árboles cae. Todos los años, la mayoría de los árboles se quedan sin hojas en cierto tiempo. Por unos 2 o 3 meses botan la hoja todita. Son poquititos los árboles que no botan la hoja. Yo una vez estuve bajo la sombra de un árbol que se llama palo de hule. Su hoja es gruesa y no cae nunca. Y usted va a estar bajo esa sombra y viera, no sé si le ha tocado algún día, fresquecito. Entonces, cuando estamos bajo esa protección
cuando nuestras raíces agarran la humedad del río, usted tiene una seguridad que cualquier cosa que le pase, usted va a estar con suficiente alimento de sus raíces, con suficiente follaje, con suficiente resistencia. Pero por eso Jesús dice, separado de mí, nada podés hacer, o nada te saldrá bien. Tú puedes hacer muchas cosas separado de Cristo, pero lo difícil es que cuando tú hagas cosas separadas de Cristo, te van a salir mal. Cuando tú haces las cosas al concepto de Cristo, todo te va a salir bien. Y lo que no te salga bien, Cristo se va a encargar de sacar una ventaja sobre lo que aparentemente te salió mal. Pero al final te vas a dar cuenta que había una ventaja. Y todo lo que hace, prospera. Oh my God. Te equivocas, haces malos negocios, pero al final el negocio fue bueno porque Dios se encargó de hacer que todo lo que puede en tu mente, en tu corazón y tú actúas, salga bien. La cosa es cuando no vemos el bien. La cosa es cuando nos desesperamos, si yo hubiera hecho así, si hubiera hecho de esta manera, y nos comenzamos a contradecir nuestras decisiones, a decir, hay gente que después que fracasa cree que no es inteligente, cree que lo que pasó lo pudo mejorar. No, hermano, todo lo que hiciste al final prospera. Quizás ahorita tú no ves la prosperidad. Quizás ahorita hiciste unos negocios por ayudar a otros y tú no ves la prosperidad. Al contrario, ves puras derrotas, puros deudas, puros problemas. Y tú dices, ¿dónde estás? Si la Biblia dice que todo lo que yo emprenda va a prosperar. No te preocupes. En su tiempo, en el tiempo de Dios, esto va a mejorar. Y si no mejora para ti, también no te preocupes. Va a mejorar para tus hijos, para tus nietos. Tú no te preocupes. Ahora, ¿cuál es el problema más grande que tenemos? Es la santidad. Oh, Dios mío. En las iglesias la gente no oye santidad por aquí y le sale por aquí porque llegó con una situación pecaminosa y si le dicen algo, pues lo que va a querer es irse de la iglesia porque yo vine a que me dieran una palabra de aliento y lo que me han dado es una exhortación. No siempre, hermano, vas a recibir palabras de aliento. No siempre el problema que estás pasando necesita una palabra de aliento. A veces, hermano, el dolor del alma del pastor hay que decirle la verdad al pueblo. Hay gente que mejor ya no pide consejo porque lo que le van a decir, él ya lo sabe. Él está convencido que está metido en un error y entonces va a ir y ya sé que me va a decir el pastor. ¿Qué esperabas? ¿Que te sobara el lomo y Dios te lo demandara a él después? No, hermano, ve, escucha el consejo de la palabra. No vas a escuchar un consejo del pastor, hermano. Vas a escuchar un consejo que tenga base en la palabra, si no, ¿para qué vas a ir? A lo mejor ya lo sabes, pero no lo quieres entender. Esto a veces pasa como cuando usted le da un consejo al hijo y el hijo no lo entiende. A veces es necesario que venga uno de afuera y le diga lo mismo que usted le dijo. No cambió el consejo. Pero como ya no lo oyó de usted, lo oyó de otra persona, dice, oh, quizás tiene razón. Y así pasa cuando vas a platicarle a un pastor tu problema que estás pasando. Y tú quieres oír una palabra de aliento, pero el problema que estás pasando necesita que te digan la verdad cuál es tu problema. Necesitas la consejería de exhortación. A nadie le gusta. A nadie. Y quizás por no haber escuchado a tu pastor, pues va a venir Dios y va a tomar una decisión y va a tratar contigo.
porque no escuchaste al pastor. Como te digo, hay gente que ni quiere oír a los pastores porque, ya sé lo que me va a decir. Ya sé, ya sé. Ahora estamos en el mundo, ya sé, todo el mundo es sabio. Ahora todo el mundo es sabio. Usted quiere aconsejar a un familiar, ya sé. Mira, si tomas un día de esto, vas a tener un accidente y vas a chocar. Ya sé. Es el tiempo de los sabios, todo el mundo sabe. Todo el mundo es sabio. Esa palabra se puso de moda en los jóvenes, ya sé, y no saben nada. Absolutamente no saben nada. Y entonces a mí me preocupa la forma en que estamos entendiendo la palabra, lo que queremos hacer, lo que queremos decir. Yo creo que Pablo muchas veces escribió a las iglesias la carta de Pablo, y muchas veces usted lo va a escuchar o leer en la Biblia que dice, y le escribo una vez y otra vez más, y le digo lo mismo que les dije antes. Y él está preocupado porque está decir y decir, la gente hacer y hacer, pero lo contrario. Y Pablo está repitiendo y repitiendo y repitiendo, como cuando usted le dice al borracho no tome, mañana le va a decir no tome, el otro mes no tome, el otro mes no tome, y al final ya sé lo que me vas a decir, que no tome. Esa palabra como que estarle repitiendo a la gente, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no se separe de Dios, le va a ir mal, no lo haga, siga aquí, sigue los caminos de Dios, busque a Dios. La Biblia dice que a Dios se le busca temprano, y en otros versículos dice de madrugada. Hay gente que se levanta de madrugada a orar, pero en verdad lo que está diciendo Dios es que lo busquemos antes que sea tarde,